qué te acuerdas del hombre malo, de aquel inicuo que te golpeó, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios. Lo hizo menor que ángeles, de honra y gloria le coronó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca él se vengó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca él se vengó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, de él se acordó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Por qué te acuerdas del hombre malo, de aquel inicuo que te golpeó, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios. Lo hizo menor que ángeles, de honra y gloria le coronó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca de él se vengó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca de él se vengó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra
con una alabanza grande puede tomar su lugar. Sea Dios glorificado. Quiero hablarles acerca del tema el menosprecio por las cosas recibidas. Menosprecio se define como considerar indigno o inferior algo, no dar el aprecio y el valor que se merece algo o alguien. Definitivamente, todos los que nos hemos acercado al Señor, nos acercamos un día y Él nos recibió. Fuimos con nuestras cargas que nos agobiaban y Él nos llamó, nos libertó, quitó esa carga de encima y nos empezó a dar cosas inmerecidas, cosas muy grandes que no merecemos. Ninguno de nosotros merece lo que tiene. Hay gente que dice, bueno, le voy a regalar esto porque se lo tiene muy merecido. Y tal vez para los seres humanos sea como muy agradable escuchar eso. Pero nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo que poseemos es recibido. Y si lo recibiste, dice la Escritura, ¿por qué te glorías? ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque todo lo hemos recibido por gracia y por misericordia. Alabado sea el Señor. Cada uno de nosotros debe insistentemente pedirle al Señor que le dé la revelación de las cosas inmerecidas que ha recibido, que tiene, que no es que las va a recibir. Cada día nosotros recibimos cosas importantes y debemos tener un corazón súper agradecido. Definitivamente, si usted hace una encuesta de los agradecidos que existen en la tierra, son muy pocos. Los agradecidos dentro de una congregación son muy pocos. No es todo el montón que se reúna en un templo. Son muy escasos. Porque agradecer es una virtud. Agradecer es un don de Dios. Agradecer es tener un alma transformada y convertida a Dios. Por eso usted ve que hay gente que usted le da lo que le tenga que dar o lo que le pueda dar y hasta miran para otro lado y ni siquiera le dan gracias de nada. Alguien los invita a comer algo, alguien les invita por lo menos un vaso de agua y no dan gracias. Es algo como que la persona dice, era una obligación que me lo diera. Era un privilegio que invirtiera en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Pero se necesita una revelación del cielo. Que esto se nos revele a nosotros. Hay muchas cosas en la vida cristiana que si no hay una revelación celestial, espiritual, no las podemos
ni apreciar, ni entender. Por ejemplo, el que ora, el que busca a Dios, el que se somete a un día de ayuno voluntariamente, sin que nadie se lo diga, es porque Dios le reveló a esa persona, le mostró, y esa persona obedeció y lo hizo. El que saca el tiempo para orar no es porque le guste, es porque tiene una revelación de Dios y lo hace porque sabe que es un enorme beneficio para su propia vida. Alabado sea el Señor. Cada uno debiera orar a que Dios, para que Dios le dé una revelación y reconozca que las cosas que tiene, las cosas que ha logrado, las cosas que ha alcanzado son inmerecidas y fueron por misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando se tiene esa revelación de Dios, se valoran las cosas. Se da gracias por las cosas que tenemos. Se da gracias por la salud. ¿Cuántos de ustedes dan gracias por la salud que tienen? ¿Cuántos dan gracias por el lugar donde viven? Por el carro que tienen, por la bicicleta que tienen, por los zapatos que tienen, por la ropa que se pone. Hay que darle gracias a Dios. La palabra dice que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. Con esa revelación, entonces aprendemos a valorar esas cosas. ¿Ha dado gracias usted por la esposa que tiene? ¿Por el esposo que tiene? ¿Por los hijos que tiene? ¿Por los padres que tiene? ¿Por el empleo que tiene? ¿Cuánta gente lucha y batalla y nunca consiguen un empleo? Algunos. Y otros oran para no encontrarlo. Pero el que lo tiene, así sea duro, difícil, debe darle gracias a Dios. Y nadie debe retirarse voluntariamente de un empleo mientras no tenga otro mejor. Alabado sea Dios. Aleluya. Eso es como una iglesia. Nadie debe irse de una congregación simplemente porque le parece duro, porque es difícil, porque le aplican la palabra, le aplican la verdad y le parece fatigoso, engorroso, gravoso. Debe irse de esa congregación cuando encuentre otra mejor. Pero la mayoría de la gente que se va de una iglesia donde le hablan la verdad, siempre va a buscar un escalón mejor o menor, un escalón mejor para su carne, donde nadie le moleste, donde le pasen por alto todo lo malo que hace. Poder en el nombre de Jesús. Que le den un abrazo y un beso, aunque huela a licor, aunque sea un creyente borracho. ¿Verdad que sí? ¿Hay creyentes borrachos? Claro que sí. Hay muchos creyentes dentro de los templos, de las congregaciones, que están ahí, pero nunca se convirtieron a Cristo. Y entonces cuando se trasladan de una iglesia a otra, van buscando otra donde por lo menos tenga una cristoteca en el sótano del templo, donde le digan que allí son cristianos, pero les gusta la parranda y allá quiere congregarse. Es raro el que busca una iglesia superior en estructura, en el mensaje de la palabra,
en la espiritualidad, en la estatura espiritual que debe tener, la mayoría buscan es descender como aquella parábola del samaritano. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es un descenso. Nosotros nunca debemos pensar en descender. Siempre debe estar en nuestra mente el ascenso, el crecer, el aumentar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestro poder. Porque la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Como algunos que comen por ahí en la calle y siempre van buscando el comedor donde esté más barato. No busque donde esté más barato, busque donde sea de mayor calidad, donde haya mayor aseo, donde haya mayor bendición. Algunos quieren ver es el montón, así sea, de un pollo que ya lo han calentado en 15 días muchísimas veces, que se lo come y si no se va al cementerio por lo menos queda indigestado por lo menos una semana. Pero como era barato, lo busca. No busque lo barato, lo que no sirve. Busque lo que tiene calidad. Eso se llama valorar. Hay que valorar lo que usted come. Hay que valorar lo que se pone de ropa encima. Hay que valorar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Es valioso. A su nombre la gloria. Aquí en la palabra que leímos encontramos algo tan fuerte, hermano, que si no lo leyéramos y no hubiera sucedido, no lo creyéramos. Del hombre que la palabra está hablando, el Espíritu Santo inspirando al escritor de los Hebreos de este libro, inspirándolo para que él dejara estampado este testimonio real. Alguien que era poseedor de la herencia, de una heredad que sus padres ya la tenían en sus manos. Era el heredero por ser el mayor de la familia, a quien le correspondía la primogenitura, y tenía muchas prebendas, muchas prerrogativas, muchas garantías, pero en el corazón de esa persona no existía la revelación. Acuérdese de eso. La revelación para valorar lo que Dios ha puesto en sus manos. Yo he oído historias tristes que se convierten en testimonios de personas que me han contado: yo le llevé un regalo a alguien y esperaba que por lo menos mostrara el agrado de recibirlo. Pero lo que hizo fue enojarse, lo recibió y lo tiró a un rincón. Uno me dijo: a los 8 días volví, porque teníamos bastante amistad, y en el rincón donde lo había tirado, ahí estaba. Y prometí en mi corazón no darle ni un vaso de agua. Aunque eso no es lo correcto, la palabra de Dios dice: no os canséis de hacer el bien.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se puede esperar que alguien tenga esa gratitud en su corazón si no ha tenido una revelación de Dios para valorar lo que posee. La palabra dice que no haya algún fornicario o profano, y menciona el nombre de este hombre que era el primogénito, que tenía a su cargo la primogenitura, la herencia de su padre. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Ha habido gente que ha vendido su vida cristiana, la ha malgastado, la ha desvalorizado y la ha cambiado por cualquier cosa, por una entrada a una discoteca. Sus amigos lo convencían y se lo llevan, y allí se contagia de toda clase de demonios, y después no servirá para ser un cristiano si no hay un verdadero arrepentimiento. Y perdió otros por las amistades que nunca eligen algo bueno, sino algo bajo. Y hay una condición en esto, que cuando la persona es espiritual va buscando a ver alguien que se le acerque y tener una amistad que sea espiritual. Pero cuando está abajo, arrastrándose espiritualmente, está buscando es abajo también. Y de eso hay muchísimo en la tierra. La invitación puede ser la destrucción de su vida total. Alabado sea el Señor. Menosprecian. Este hombre menospreció. Y lo que me llama la atención son dos cosas. En primer lugar, que por una sola comida vendió su primogenitura. Segundo, lo que me llama la atención es que empezó a llorar y a llorar amargamente, porque se dio cuenta que había vendido, había cedido su primogenitura, que era la herencia, una posición, una postura, un lugar de relevancia, de prominencia dentro de su familia. Descendió completamente y vendió eso. Lo vendió por un plato de comida. Alabado sea Dios. Qué terrible. De esto podríamos decir muchísimas cosas. Que mucha gente ha vendido lo que tiene, lo que Dios le ha dado, por fumarse un tabaco, un cigarrillo, un trozo de marihuana, por probar la droga, por probar el alcohol. Le dice, vamos, solamente se toma esta y ya no más. Pero detrás de esa vienen las otras, porque allí está el territorio de Satanás, que le echa mano para oprimirlo y para destruirlo. Dice la palabra que deseando heredar la bendición fue desechado. Es decir, no hubo otra oportunidad.
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y note esto, aunque la procuró con lágrimas. Las lágrimas resuelven. Y las lágrimas son muy importantes. Pero las lágrimas hay que dejarlas salir de nuestros ojos antes de hacer un negocio perverso, corrupto, como este hombre estaba negociando su heredad, su primogenitura, su bendición. Hermano, hermana, joven, dama, caballero que me escucha allá a la distancia, no venda, no negocie lo que Dios le ha dado. Lo que Dios le ha dado es grande, aunque usted no lo vea, pero es grande. ¿Sabe que en el libro de Génesis, el capítulo 25, está establecido esto? Porque en ese entonces fue que sucedieron estos hechos. Génesis 25:34 dice la palabra: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Pero que para que usted vea la fuerza con la cual lo dijo y lo hizo, el verso 32 dice: entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Qué tremendo, porque son cosas que repercuten en la tierra y en la vida de la persona. Gloria al Señor. Él menospreció porque dijo: me voy a morir. ¿Y para qué quiero eso? Lo que quiero ahora es comer. Y hay gente, hermano, escuche lo que le voy a decir, que han dañado la salud, han desbaratado la salud por comer algo que no es lo correcto que coma. Y algunos hasta dicen, en una ocasión un hermano que yo lo veía que terminaba de comer y se desaparecía de la mesa. Y decía: es que yo me como lo que me pongan, así sea un sapo dorado, aunque tenga que correr para el baño. No es lo que le pongan, porque le pueden poner un trozo de serpiente y nosotros no comemos serpientes. La sangre de Cristo tiene poder. Pero hay gente que se ha comido por la avaricia, por el hambre, por la necedad, por la falta de revelación en lo que Dios le ha dado. Se ha comido algo que sabe que lo va a dañar, pero se lo come. Sabe que lo va a dañar, se lo come. Este hombre se comió esa comida a cambio de algo que muchos codiciaban en su tiempo y en la sociedad de aquel momento. Era codiciable la primogenitura. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el Salmo 49:20:
el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Yo no sé cuántos de ustedes han sido honrados por Dios. Dele gloria a Él, porque Él le ha honrado. Él le ha sacado de donde estaba, en esa basura, en esa condición miserable, en el vicio, en la mentira, el engaño, destruido completamente. Y el Señor ha metido su mano a ese basurero y lo ha sacado de allí. Eso se llama honrarlo. Dios lo ha honrado y lo ha puesto en un lugar, en una posición de honra, de admiración. Y hay que honrar esa posición. Pero el hombre que está en honra y no entiende, acuérdese que le estoy hablando que para reconocer estas cosas que hemos recibido necesitamos una revelación de Dios. De lo contrario, simple y sencillamente dice, vamos a la iglesia, como para que no digan que no fuimos. No, eso es ser peor que una bestia. Aquí dice que el que no entiende eso es semejante a una bestia. A las bestias que perecen. Porque si Dios lo ha honrado, mantenga ese nivel de honra, ese nivel de prestigio, ese nivel de grandeza, ese nivel de altura, porque fue Dios que lo honró. Él dice, yo honro a los que me honran, amo a los que me aman, a los que me desprecian serán tenidos en poco o en nada. Pero si Él nos ha honrado, manténgase ahí, hermano, hermana, joven, señorita, manténgase en ese nivel de honra. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Por eso cuando un cristiano o una cristiana se viste indecorosamente, y no solamente indecoroso, inmoral, alguien puede decirle, hermana, esa vestimenta no es para una hija de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene un concepto claro que las hijas de Dios se visten diferentes al mundo. Eso lo tiene en la mente cualquiera que sirve a Dios. Cualquiera se le puede acercar a usted, varón, y decirle, ese traje que tiene, ese pantalón que se puso, no es adecuado para un hijo de Dios. Parece que no fuera nada, pero es el que está en honra tiene que entender, y cuando entiende ya se sale de aquel círculo semejante a las bestias, porque entiende que no puede vestirse de cualquier manera, entiende que Dios lo honró, entiende. Mira, hermano, hay algo contradictorio que he visto en la vida cristiana en muchos, que cuando van a ir a una oficina pública a ver a algún funcionario o hacer algún trámite, van bien vestidos. Llevan hasta corbata y saco, traje, los zapatos bien brillados. Pero cuando van para el templo, buscan el trapo que hace un año compraron en la paca, el más viejo. Y se lo pone. Es lo contrario. Si Dios lo honró,
preséntese, no solo en la calle, en el templo, en cualquier parte que esté, preséntese con una vestimenta de hijo de Dios, con un concepto de honrado. Dios lo ha honrado. Dios levantó de la miseria, del polvo, al menesteroso, alza del muladar, para hacerlo sentarse con los príncipes de su pueblo. La honra que el Señor nos ha dado tiene un precio. Ese es el precio. Mantener esa honra. Ser realmente los hijos de Dios. Bendito su nombre por siempre. La palabra dice en el capítulo 11 de Mateo: Santo es el Señor. Mateo 11:20 dice la Escritura de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenirles a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Note eso. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El Señor está haciendo una comparación. Está poniendo dos líneas paralelas y está diciendo que en Sodoma nunca se hicieron esos milagros, nunca se predicó de esa manera. Sodoma nunca conoció al Hijo de Dios en persona como lo estaba conociendo Capernaum. Sin embargo, no se convirtieron, no se arrepintieron. Pero el Señor le dice: será más tolerable el juicio, el día del juicio, será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. Si meditamos un momentito en esto, esa es una responsabilidad tremenda. Porque entre más nosotros escuchamos palabra del cielo, entre más nos predican palabra revelada, entre más nos instruyen y nos capacitan, más ganadores del juicio de Dios nos vamos haciendo. Si al final de todo, como le ha pasado a muchos, se apartan del camino y se van a revolcarse de nuevo, como el cerdo lavado vuelve al barro y como el perro vuelve al vómito. La persona
que ha estado por años dentro de una congregación donde se enseña la palabra, donde nunca falta el mensaje de Dios, donde nunca falta la palabra de Dios revelada, esa persona es responsable de muchas cosas, hermano, porque ha oído lo que otras congregaciones no han podido oír, lo que mucha gente no ha podido escuchar. Imagínense esas congregaciones donde solo 10 minutos le predican a la gente un mensaje. Solo tienen la culpa que puede tener usted, que oye horas cada vez que se congrega, horas el mensaje de la palabra, llamándolo a la consagración, al arrepentimiento, a acercarse a Dios, a vivir una vida diferente al mundo. Somos responsables de la palabra, del conocimiento. Tenemos un conocimiento que nos salva o nos condena. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Mire, hermano, dice en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, el verso 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Poder en la sangre de Cristo. El verso 48 dice: mas el que aún sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No sé cuántos de ustedes entienden y saben que Dios les ha dado muchas cosas. Yo quisiera ver las manos levantadas de aquellos que saben, porque hay gente que no sabe, pero hay gente que sí sabe. Aleluya. Mire, hay gente que Dios le ha dado una facilidad de hablar, le ha dado esa carga y ese deseo de buscar su rostro, su presencia, a diferencia de otros. Le ha dado ese anhelo profundo, esa hambre de buscar su presencia y de estar en un templo adorando. Hay gente que tiene eso de parte de Dios. Eso no es un cuento. Pero hay otros que no lo tienen. Pero aquellos a quien Dios les dio mucho, porque hay personas que parecen una orquesta. Usted ve que hay músicos que si los ponen a tocar una batería, la hacen sonar. Un piano, lo hacen sonar. Una guitarra, la hacen sonar. Todo lo que les ponen en las manos. Mientras que hay otros que ni la batería, ni la guitarra, ni el teclado, ni una flauta siquiera. No le sacan notas a nada. Hay otros que tienen una facilidad para cantar,
por la nota que ponen cantan. Suben, bajan, hacen medios, hacen altos, hacen de todo con la voz. Pero hay otros que ni alto, ni bajo, ni medio, o sea, medio cantan. ¿A quién Dios le va a pedir? ¿A quién le va a pedir mucho? Al que recibió mucho. Al que mucho se le dio. Aleluya. Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Bendito sea Dios. Aquel que tenía inteligencia, que era inteligente, que era dinámico. Eso no es porque él nació así, es porque Dios lo llenó de su gracia, porque Dios puso su misericordia en él. Y hay personas que desde pequeños Dios empieza a trabajar con ellos y a levantarlos y los constituye en una bendición. Y si se mantiene ahí, la bendición de Dios se irá aumentando y será grande, muy grande en el camino. A Dios sea la gloria. Pero aquellas cosas que hemos recibido, de esas que usted tiene, va a dar cuentas a Dios. Hay gente que sale a la calle a evangelizar y algunos van porque se aburren de estar dentro de un templo y dice, ay, qué bueno ir a evangelizar. Pero cogen los tratados y a todo el que ven le dan uno, pero ni siquiera le dicen ni siquiera a Dios le bendiga o buenas tardes. Nada, nada. Pero hay otros que con un tratado se ganan un alma. Ese tiene otras habilidades, ese tiene otra inteligencia, ese tiene un cerebro diferente. Esa persona está en honra. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha levantado. Alabado sea Dios. Y de todas esas cosas que hemos recibido, tenemos que darle cuentas a Dios. Aleluya. Algunos no tienen ni cara de evangelizar a nadie, ni cara de nada, de nada. Pero hay otros con unas grandes caras y unos ojos grandotes y una gran estatura. Pero no, porque no es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Al que Dios le quiere dar, le da. Al que Dios quiere honrar, lo honra. Por eso hay que tener una revelación. Si Dios lo honró a usted, si ya está honrado, manténgase en ese nivel de honra. No descienda. No descienda de Jerusalén a Jericó. No se vaya abajo. Mantenga esa línea. Mantenga ese nivel. Que es un nivel importante. Es un nivel extraordinario. Eso no se compra en el almacén ni en la tienda. Eso viene del cielo. Sabe que la palabra de Dios dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de donde no hay sombra de variación. Eso no es del almacén, ni de la tienda, ni del supermercado. Eso vino del cielo. Esa inteligencia que usted tiene vino del cielo. Esa sabiduría que usted tiene vino del cielo. Esas habilidades que la gente dice: qué tremendo hombre, tremenda esa mujer, tremendo ese muchacho, cómo tiene habilidades. No son habilidades,
son dones, son talentos, son misericordias que han venido de Dios. Pero así como hemos recibido, vamos a tener que dar cuentas. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Porque mire el capítulo 10 de Lucas, verso 21. Dice la palabra, reafirmando esta gracia y esta misericordia de las cosas que hemos recibido. Mire esto tan precioso. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué tremendo. Escondió de aquellos grandes, de aquellos sabios. Hay gente que fija las bases del cristianismo en el profesionalismo de una persona. Y eso es una herejía. Eso está errado. Dios levantó de lo que no era para avergonzar lo que era. Lo que no es para avergonzar lo que es. Y fue el Señor quien testifica. Verso 22 dice: todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y mire esto, verso 23. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados, 3 veces benditos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor los puso aparte y les dijo: ustedes son 3 veces benditos, bienaventurados, porque están viendo algo que los profetas y reyes y patriarcas y de todos los anteriores, los antepasados, los que vinieron primero que ellos, no pudieron verlos. Pero a ellos se les abrieron los ojos y tuvieron el privilegio de palpar, de darle una palmada en la espalda, de apretar esa mano poderosa de mi Señor. Aleluya. Alabado su nombre por siempre. Pero estas cosas grandes y prodigiosas que los grandes sabios de la tierra debieran saber, no las saben. Dios se las reveló a los niños. Y cuando habla de un niño, está hablando de un ignorante. Porque un niño es ignorante de muchísimas cosas.
de muchísimas cosas. Mire que un niño llora cuando tiene hambre. ¿Por qué? Porque no es capaz de buscar comida. No se vale por sus propios medios. Y si la madre no está, es una gritería terrible. Porque quiere comer, tiene hambre, pero no sabe qué hacer, que es un ignorante. Es decir, que las cosas grandes, gloriosas, las reveló el Dios Altísimo, el dueño de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, se la reveló a usted y a mí, que éramos ignorantes de este evangelio eterno. Éramos ignorantes, pero a él le plació. Por eso dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los grandes, y los has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué bueno que a mi Dios le haya agradado revelarle a este ignorante, a millones de ignorantes, su gracia. Ponerle el sentir en el corazón de leer su palabra. Poner ese sentir en el alma de correr a un templo a adorar, a buscar su presencia, a servirle a Él. Todo el que está agradecido se pone de pie y levanta unos pocos minutos sus manos al cielo. Vamos a adorar al Señor, a darle gracias, a darle alabanza. Aleluya.